político y militar, un hombre controversial, con gran protagonismo en la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Führer, el hombre más estricto que lideró a Alemania y dio origen al nazismo, de origen austriaco. Su vida empezaba, nació en una aldea en la frontera con Alemania, fue el cuarto hijo de Alois Hitler y Clara Bols, y claramente su infancia tampoco fue la mejor, o al menos no fue fácil. Su padre no le daba cariño, solía maltratarlo cuando era solo un niño, y debido a los golpes que recibía tantas veces, eso provocó que su carácter se endureciese. Adolf fue un buen alumno, se sacaba buenas notas, tenía un buen promedio. Su mente se enfoca para ser aplicado a hacer siempre un repaso, pero su padre quería que siguiera sus mismos pasos. Al llegar a sexto grado, Adolf repitió de año, no quería ser como su padre, se sentía frustrado y en un acto de rebeldía sin importar secuelas, a los 16 decidió abandonar la escuela, pero al siguiente año la vida algo tramaba, su madre moriría por un cáncer de mama. Con esto Hitler decidió mudarse a Viena con la ilusión de dedicarse a la pintura, lo que era su pasión. Intentó ingresar a la Academia de Bellas Artes, ese era su sueño, para él era importante, fue constante y a pesar de su gran rendimiento no aceptaron, lo rechazaron por falta de talento. A los 21 nadie podría pensar que Hitler no realizó el servicio militar, debido a que para él era un gran desafío estar en el Imperio Austrohúngaro junto con criptos judíos. A los 24 cobró la herencia de su padre, quien habría muerto en un hecho lamentable. Con estos recursos Hitler, como si nada, decidió mudarse a Múnich, Alemania. En 1914 soldados austríacos lo encontraron y a hacer el servicio militar lo obligaron, lo trasladaron a Austria a servir y sin embargo no logró convencer y fue declarado no apto. Pasaron los años, ocurriría algo radical. Hitler participó en la Primera Guerra Mundial como voluntario en el ejército alemán y su desempeño sería algo excepcional. Tanto así que Hitler subiría de grado. En 1916 obtuvo el rango de cabo. Con sus decisiones y actitudes ejemplares tuvo muchos galardones por méritos militares. En medio de la batalla donde el fuego abrasa, sufriría un ataque inminente con gas mostaza. Y así para Hitler no fue todo fenomenal, porque el ataque le provocó una ceguera temporal. Pasarían los años de una lucha severa, de dolor y sangre que traspasó toda frontera. La ceguera volvería y Hitler quedó abatido, debido a que Alemania fue la que perdió la guerra. El país con esto se vio obligado y sin detalle a firmar con los vencedores el Tratado de Versalles, donde el castigo fue de una manera financiera. Alemania debía pagar los altos costos de la guerra. Hitler no estuvo de acuerdo con lo pactado, que los políticos alemanes los había acusado, criticado, juzgado de haber traicionado al pueblo alemán por firmar ese injusto tratado. La Primera Guerra Mundial había finalizado y las consecuencias de a poco se reflejaron. Problemas en Alemania que habían incrementado, el ambiente era denso, todo se había quebrado, la economía bajaba y las protestas interminables, la situación política y social era inestable. Todo este escenario, los sectores nacionalistas alimentaban la idea de un peligro comunista. Hitler se integró en el Partido Obrero Alemán, el cual en poco tiempo empezó a liderar, dirigir, influir. Se le daba fácil la ideología anticomunista del partido nazi. En 1923 Hitler había encabezado el Putsch de Múnich, un golpe de estado, el cual fracasó, no tuvo el impacto esperado y en consecuencia Hitler lo habían encarcelado. En aquel encierro comenzó su redacción de su libro Mi lucha, en el cual organizó sus ideas políticas que estaban escritas. También manifestó su pensamiento antisemita. El auge de Hitler se dio en la Gran Depresión, que afectó a la mayor parte de la población. La situación económica de Alemania empeoró y por temor al comunismo Hitler adeptos ganó. En 1932 elecciones presidenciales, debían ir a votar todos los alemanes. Los resultados oficiales no fueron rotundos. Hindenburg fue reelecto, Hitler quedó segundo. En las elecciones legislativas pasó de todo. El partido nazi obtuvo mayoría de votos. En 1933 fue llamado canciller. Así el nazismo de a poco se tomaba el poder.
Y al siguiente año un hecho cambió el destino. El presidente reelecto había fallecido, así Hitler pasó a ser el principal mandatario de Alemania, consolidando su régimen totalitario. Hitler, quien en el poder inició ideas reformistas con una política internacional expansionista, manteniendo entre sus ideas centrales destruir el orden impuesto por el Tratado de Versalles. También concretó la expansión de Alemania, conquistando Austria y Checoslovaquia, lo que provocó en parte la derrota de la política pacífica impuesta por toda Europa. La tensión incrementaba por todo el continente, el ambiente de guerra era algo inminente, y el punto de inflexión que marcó la historia fue cuando Hitler decidió invadir Polonia. Su objetivo principal era obtener a toda costa la hegemonía alemana por toda Europa. Consideraba que los arios eran la raza superior, en tanto los judíos eran la raza inferior. El antisemitismo era su principal visión, pensamiento que causó violencia y discriminación hacia los judíos, que según él reflejaban la causa principal de los problemas de Alemania. En su mandato creó campos de concentración donde encerró personas por su etnia y religión. Las personas secuestradas sin descanso trabajaban en condiciones que se consideran inhumanas. Y eso no era todo lo brutal. En estos campos, luego de ser esclavos, eran exterminados en cámaras de gas, eran envenenados. Todo esto conocido como el Holocausto. 1939, Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, como el actor principal, invadió Francia, Bélgica, países en lista, siguiendo siempre su idea expansionista. Bombardeó las ciudades principales de Gran Bretaña, siguiendo sus ideas más que estrategias claras. También intentó la invasión sin temor a Rusia, pero falló, lo derrotaron con furia y astucia. Catastrófica derrota en la guerra que ha sufrido, pero Hitler de algún modo no veía todo perdido. Japón atacó Pearl Harbor y buscó el motivo para declararle la guerra a Estados Unidos, pero este fue el punto de quiebre en su destino. Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos se alinearon en contra de Alemania y sus aliados, y de a poco sus ideas de expansión se derrumbaron. Sus varios desaciertos militares provocaron que oficiales alemanes organizaron un atentado en contra de Hitler para darle un final, el cual se produjo en su cuartel de Prusia Oriental. Pero Hitler salió vivo del ataque organizado, aunque su salud un poco se había deteriorado, y a la par Alemania en la guerra perdía terreno. Mientras tanto Hitler en su búnker buscó encierro. Alemania fue abatida en la guerra y marcó su fin cuando las tropas soviéticas entraron a Berlín. Ya no había más que hacer, venían cerca las tropas, por lo que Hitler reconoció la inevitable derrota. El 29 de abril celebró su casamiento con su amante Eva Braun y dictó su testamento, dejando claros los nombres a cargo del poder: Karl Dönitz, jefe de Estado, y Joseph Goebbels, canciller. Finalmente, en el año 1945, la vida de Hitler a manos del mismo terminaría de golpe dentro de su cuartel, suicidándose al instante con un tiro en la sien. Hitler está marcado por el sufrimiento humano, haciéndonos ver el peligro de un poder totalitario. Dentro de la historia deja una lección sombría y riesgoso que puede ser una extrema ideología. Hitler fue uno de los más siniestros hombres del siglo XX, responsable de la muerte de millones de inocentes, partícipe de una de las peores etapas en la humanidad que esperamos que no se vuelva a repetir jamás.